Buen día, bienvenidos a la sección de preservación de los alimentos. En esta primera sesión, el objetivo que nos hemos planteado es reforzarles el conocimiento con relación a la preservación de los alimentos y además ejemplificar algunas de las clasificaciones de los diferentes métodos de conservación o preservación de alimentos que pudiéramos encontrar en la industria alimentaria. Para comenzar, es importante que logremos diferenciar o explicar si realmente preservar y conservar es lo mismo. Y para este curso, pues vamos a decir que sí es lo mismo y nos vamos a basar en la definición que ha dado la FAO versus la definición que da Rahan con relación a estos dos términos. Si se fijan, desde el punto de vista FAO, que habla de preservar de alimentos, y Rahan, que habla acerca de la conservación de los alimentos, en ambos casos vemos que se enfocan a disminuir el daño por deterioro de los alimentos para poder tener un mismo objetivo en ambos casos, que es evitar la pérdida de la calidad sensorial, nutricional o vida en aquel del alimento. Entonces, basados en estos dos términos de estos dos escritores, pues vamos a decir que sí, preservar y conservar es lo mismo. Entonces, nos enfocamos ya a lo que es la industria de alimentos y veamos las razones por las cuales las empresas están buscando preservar los alimentos. Y como ya habíamos visto en cursos anteriores, pues hay diversas razones, pero una de las principales pues es mantener las características de inocuidad, la parte nutricional y la parte sensorial de los alimentos. Entonces las industrias están más preocupadas para ver cómo lograr que estas propiedades de estos alimentos se mantengan el mayor tiempo posible. Entonces a eso se enfoca la preservación de alimentos. Pero también hay otras razones en los diferentes eslabones y por ejemplo uno es dar valor agregado a los productos que vienen de campo y superar en algunos casos errores de producción de campo. Cuando hablábamos de conservación de alimentos, les explicaba que muchas veces en el campo hay grandes producciones, pero por algún problemita que tenía ese producto en relación a la apariencia o a color, entonces el producto es rechazado. Entonces la forma de recuperar o preservarlo es dándole valor agregado o superar esos errores de producción. En otras ocasiones se preservan los alimentos también para dar nuevas opciones y variar la dieta. Entonces, por ejemplo, antes solo se vendían lechugas, pero ahora se venden diferentes mezclas de ensaladas con base a lechuga, con mezclas con otros vegetales, pero nada de eso sería posible si nosotros no trabajáramos todos los principios de preservación de alimentos. Y por último, pues en muchas ocasiones lo que buscamos es romper la estacionalidad de ciertas producciones en campo, que realmente por las condiciones climáticas en diversos países, la producción de ciertos alimentos se da estacional. Entonces, como se da estacional, pero las personas quieren consumirlo durante todo el año. Entonces, gracias a las técnicas de preservación de alimentos, nosotros podemos disponer de ciertos productos que solo se producen en cierta época del año durante todo el año. Ejemplo de eso es la producción del mango. Entonces, cuando está el mango, pues ustedes pueden tener varias opciones de ensaladas, postres, refrescos, etcétera. Pero entonces para poder tener un poco de esto durante el resto del año se han desarrollado diferentes productos como el caso de pulpas congeladas o pulpas concentradas. Ahora, hablábamos mucho de la parte de que los alimentos se pueden dañar, pero ¿por qué se dañan los alimentos? Vamos a ver que existen diversas razones por las cuales se pueden dañar. Pueden ser acciones mismas del productor, del procesador o acciones del mismo consumidor cuando ya tienen sus productos en casa. Dentro de esas podemos mencionar lo que eran las alteraciones, adulteraciones y contaminaciones de alimentos. Durante todos estos años anteriores de estudio que ustedes han tenido, pues hemos hablado de esos términos, los hemos definido, pero se nuevamente. Entonces, recordemos que en el caso de alteración de alimentos decíamos que es el cambio de la naturaleza o la composición de un alimento. Ese cambio o naturaleza de ese alimento
fue provocado por diversos factores. Pueden ser factores internos del mismo alimento, como ser procesos fisiológicos o la misma carga microbiana que ese alimento pudiese tener. O pueden ser factores externos al alimento, que pudiesen ser factores físicos, como el caso de la temperatura, la humedad relativa, o pueden ser algunos casos factores mecánicos, como los golpes durante el transporte, durante la manipulación en post cosecha o durante la comercialización. Pero esos factores o esos alterantes suelen ocurrir de forma no intencional. O sea, no es que alguien lo hizo a propósito, sino que ocurrió de forma natural o está ocurriendo por un accidente o un descuido del procesador, productor o comercializador. ¿Y qué es la adulteración de los alimentos? Hablábamos en clase que la adulteración de los alimentos es el cambio de la naturaleza o la composición del alimento, igual que la alteración, pero la diferencia en este caso es que ese cambio en naturaleza o composición se ha provocado para beneficio ya sea del productor o del procesador, y que ese cambio en la naturaleza de ese producto puede en algunas ocasiones, en otras no, dañar la salud del consumidor. Entonces, si vemos que ese cambio se dio solo para el beneficio del productor o del procesador, pero no del consumidor, entonces esa es una adulteración. Otro punto que teníamos que tener en cuenta con esto de las adulteraciones es que las adulteraciones jamás están indicadas en la etiqueta. Ahora, la contaminación de los alimentos, ¿qué es? Al igual que en las 12 anteriores, vamos a ver que es un cambio de naturaleza o composición de los alimentos, pero en esta ocasión es provocada por un contaminante, por un peligro alimentario o un agente extraño, como se llame, ¿verdad? Cuya adición en la mayoría de los casos no fue intencional. ¿Por qué decimos en la mayoría de los casos? Porque ya han existido algunos evidencias de que en algunas plantas de procesamiento un empleado que está molesto con la empresa, como una forma de desquitarse, adiciona intencionalmente productos que contaminan el alimento en proceso. Pero en la mayoría de los casos este cambio ocurre es por errores de operación, tal vez porque alguien lavó mal un equipo y entonces ese equipo se quedó con un contaminante que cuando adicionamos las materias primas para elaborar el producto por procesar, se contamina. O porque mezclamos materias primas y no nos damos cuenta que una de las materias primas ya estaba contaminada. Entonces, generalmente es por errores o accidentes durante el proceso. Pero lo que cabe recalcar en este caso es que el efecto que se causa por una contaminación es completamente negativo para el consumidor, principalmente para su salud, porque puede en algunos casos ser una simple diarrea, pero en otras cosas o en otros casos podría llegar a una intoxicación. Ahora, ¿qué podemos hacer para que esos alimentos duren más tiempo? Hemos escuchado de diferentes alternativas y de diferentes clasificaciones pero vamos a hablar de 3 ejemplos. Pueden haber muchos más, pero vamos a hablar en este caso de métodos de preservación según el tiempo que ese método de conservación está causando en el alimento. Podemos hablar de métodos de acción corta y métodos de acción larga. Es según el efecto que ese tratamiento de conservación permite que ese alimento dure un poco o largo tiempo en almacén sin que se dañe. Entonces, dentro de los métodos de acción corta, como ya habíamos hablado anteriormente, podríamos decir el uso del frío. En este caso nos enfocamos solo a la refrigeración. Si hablamos de acción corta es refrigeración, porque los alimentos generalmente refrigerados no duran más que 15 días. Entonces, esa refrigeración puede ser durante el procesamiento en las salas de frío de plantas de procesamiento de cárnico, por ejemplo. Puede ser durante el transporte en los camiones o en el embarque. Y puede ser durante el almacenamiento, ya sea en la planta de procesamiento, en el supermercado o en la casa del consumidor.
Otro método de acción corta son los empaques, y cuando hablamos de empaques no solo estamos hablando de los botes de vidrio, etcétera. En este caso estamos hablando de los empaques que utilizan para preparar ensaladas listas para consumir, ¿verdad? Entonces esos empaques que se coloca la ensalada dentro de ese recipiente y se sella, y ese, ya sea porque le inyectamos gases o porque el mismo producto lo crea, se puede conservar otra vez otros 15 días, ¿verdad? Entonces por eso se llama acción corta. Y por último, dentro de los otros está el uso de las ceras, que dábamos como un ejemplo en el caso de los quesos, ¿verdad? Y las láminas de plástico o redes o mallas plásticas que se utilizan para poder mantener agrupadas las papas, tomates, cebollas, aguacates, limones, etcétera. ¿Y cuál es el propósito de este? Pues disminuir el daño mecánico, porque así los productos no están dando vuelta en un cajón cada vez que una persona los quiere probar o quiere ver si está en la consistencia que él desea. Dentro de los métodos de acción larga vamos a encontrar el uso del frío nuevamente, pero en este caso es la congelación, porque acuérdense que en la congelación hay cristalización del agua libre, y al haber esa cristalización de agua libre permite que este producto dure más que 15 días. Pueden durar 3 meses y en algunos casos hasta un año. El otro es el uso del calor, y el ejemplo claro en este pues es la pasteurización y la esterilización. Estos productos, cuando ya reciben estos tratamientos, tienden a durar más. Obviamente depende mucho del envase que estés utilizando, porque hay algunas leches que van en bolsa plástica y no duran más de 15 días. Y por último tenemos el uso de los químicos o aditivos que te ayudan a disminuir la proliferación de algunos microorganismos. Ahora vamos a tener otro tipo de método de conservación, otra clasificación, y esa clasificación está basada en el agente que causa el efecto conservador en el alimento. Entonces, considerando ese agente que causa el efecto conservador, los alimentos los podríamos, o los métodos de conservación, podríamos agruparlos en tratamientos de acción química y tratamientos de acción física. En el caso de los tratamientos de acción química, hay alimentos súper tradicionales, como el caso de los almíbares y las mermeladas, que sí es cierto reciben un tratamiento térmico, pero su efecto que tiene el azúcar de disminuir la actividad de agua de estos productos hace que cumpla una acción de preservación, y en este caso es específicamente por el azúcar. Pero hay en otros productos, como el caso de los productos en salmueras, que causa ese efecto de disminución de actividad de agua es la sal. Entonces ese efecto también está considerado dentro de esta clasificación química. Otro tipo de tratamiento son las fermentaciones, donde sabemos que algunos alimentos, ya sean lácteos, vegetales o cárnicos, que son ricos en ciertos compuestos, principalmente carbohidratos, por acción de algunos microorganismos, ya sean bacterias o levaduras, se convierten en compuestos menos complejos y por lo tanto más fáciles de conservar. Y por último está el uso de los aditivos, ya sea en alimentos lácteos, cárnicos, frutas, hasta en los productos de los granos, como es el caso de la panadería, que se usan algunos productos como propionato del calcio para poder alargar la vida en aquel de este alimento. Dentro de los tratamientos de acción física vamos a enumerar los tratamientos que usan calor. Los más comunes ya ustedes los conocen, es la pasteurización y la esterilización, cuyo objetivo es destruir o inactivar ya sean microorganismos o enzimas. Tenemos los que usan frío, que desde el punto de vista de acción física, no importa si es congelamiento o refrigeración, lo importante aquí es tener claro que su objetivo es inhibir o detener la reproducción de los microorganismos para conservar los alimentos. El tercero es la eliminación de humedad. Para muchos podría entrar en controversia este punto, porque humedad es una propiedad química del alimento, pero se coloca dentro de los tratamientos de acción física porque la humedad se puede eliminar por un tratamiento con calor, como es el caso de la deshidratación, o se puede eliminar humedad por un tratamiento con frío, que es el caso de la liofilización. Y por último, uno de los menos conocidos pues es la irradiación,
que es un proceso que igual se está utilizando mucho para la destrucción o inhibición de microorganismos. Otra forma de clasificar los métodos de conservación podrían ser en los procesos térmicos o procesos tradicionales de conservación y los procesos no térmicos o no tradicionales de conservación. Dentro de los del grupo A vamos a encontrar los ejemplos comunes que eran la congelación o pasteurización, no importa si usan frío o usan el calor, pero lo que buscan es destruir o inactivar o inhibir microorganismos. Y en el caso de los procesos no térmicos son todos aquellos que no necesariamente usan frío o calor, que usan o se basan en otro tipo de tecnología. Ahora, si recuerdan, hablábamos de que realmente los métodos de conservación, ya sea por acción química, física, corta, larga, térmico, no térmico, esos métodos de conservación logran cumplir esa función de diferentes maneras. Los alimentos son preservados o conservados gracias a ciertas funciones que los métodos, normas deben de cumplir. Dentro de esas normas está el disminuir o inhibir microorganismos, como ya hemos dicho. Algunos ejemplos de tratamientos que disminuyen a los microorganismos está lo que son los tratamientos que usan calor, y los que inhiben pues están los que eliminan humedad o los que usan frío. Asimismo están los aditivos que crean condiciones en un alimento que no son adecuadas para que los microorganismos se desarrollen. Otra de las funciones es inactivar enzimas, y en este caso los tratamientos que cumplen esa función pues son principalmente los que usan calor. Y en algunos casos, como el caso de vegetales, el uso de calor puede ser tan leve como un escaldado, pero en otras ocasiones, según el tipo de enzima, requieren tratamientos más drásticos, como el caso de las lipasas en la leche, que requieren forzosamente de tratamientos como la pasteurización. Por último, estos tratamientos deben de cumplir la función de recontaminación, y el caso más típico es que los alimentos después de procesados o después de recibir el tratamiento de conservación o preservación pues deben de ser empacados inmediatamente según la exigencia del cliente o según la normativa del alimento, que puede ser en empaque, bolsas plásticas, en lata o en botes de vidrio. Y por último, en este grupo de evitar la recontaminación, pues es típico implementar las normas, como el caso de BPMs. Otra pregunta que nos hacíamos era, ¿qué hago para establecer el mejor método de conservación? Eso siempre va a ser una de las grandes inquietudes tanto de los dueños de las empresas como de los técnicos que tienen que dar esa asesoría para poder ganarse el día a día. Entonces, en ese caso, ¿cómo hacemos? Recordemos que nos enfocábamos y decíamos, la principal obviamente es la disponibilidad de recursos. Yo no le puedo ir a recomendar a un dueño de una microempresa el mismo equipo que le voy a recomendar a una grande empresa, ¿verdad? Entonces, la disponibilidad de recursos es muy importante, pero no es la única. Tengo que considerar ese recurso, pero sin olvidar lo que es la naturaleza del alimento y el organismo que vamos a tratar. Entonces, cuando hablamos de naturaleza de alimento, decíamos, yo puedo dar un tratamiento de pasteurización a un jugo y a la leche, pero yo sé que por la naturaleza del jugo, que es un alimento de alta acidez, le voy a dar un tratamiento de pasteurización más leve. Mientras que la leche, que es un producto con muy baja acidez, tengo que darle un tratamiento de pasteurización más severo. Entonces depende de la naturaleza del alimento. También depende del microorganismo a controlar. En el caso de los jugos, mi mayor problema son las levaduras, pero en el caso de la leche, mi mayor problema son las bacterias patógenas. Entonces, en conjunto tengo que ver estos tres factores para poder decidir cuál es el mejor método de preservación. Al trabajar con la preservación de alimentos debemos de recordar que existen ciertas barreras de control. Como habíamos visto en clases anteriormente, decíamos que los alimentos tienen dos barreras naturales, que es el pH y la actividad de agua. Que siempre vamos a ver que los alimentos que tienen alta acidez, o sea que tienen un pH menor al 4,6, son menos susceptibles al ataque de los microorganismos.
contrario a lo que tienen los pHs arriba de 4,6 y por lo tanto requieren de tratamientos más drásticos en la conservación o más severos. Igual, recordemos lo que era la actividad de agua, que todos los alimentos que tienen una actividad de agua menor al 0.65 es prácticamente poco probable que ocurra daño de microorganismos y que generalmente lo que encontramos a veces son daños por levaduras o microorganismos que no son patógenos. En cambio, todos aquellos alimentos que tienen actividad de agua arriba del 0.65 tienen diferentes microorganismos, ya sean hongos, bacterias o bacterias patógenas que están actuando sobre ese alimento y por lo tanto potencial daño al consumidor. Lamentablemente, no todos los alimentos disponen con esas dos barreras en las condiciones desfavorables para daño a microorganismos o daños de enzima. Por lo tanto, para poder conservar un alimento debemos de complementar con otras 3 barreras. Una de ellas es la temperatura de procesamiento. Recordemos que todos aquellos alimentos que tienen un pH arriba de 4,6 generalmente van a recibir tratamientos fuertes con temperatura, como el caso de la pasteurización o la esterilización. Y en algunos casos, un tratamiento con uso de frío más fuerte, como el caso de la congelación, ¿verdad? Ese proceso de congelación requiere que la temperatura se mantenga como en menos 20 grados centígrados. Entonces también, ya sea frío o calor, estamos hablando de la temperatura de procesamiento. La otra barrera es la disponibilidad de oxígeno. Recordemos que hay algunos microorganismos que pueden vivir en condiciones de vacío, pero la mayoría no lo soporta. Entonces, la disponibilidad de oxígeno es una barrera bastante importante. Y otra de las barreras que vamos a trabajar es la temperatura de almacén o transporte, que todos los alimentos requieren que se transporten, bueno, todos los alimentos frescos requieren que se transporten en temperaturas de refrigeración, por lo menos para poder no solamente detener la carga microbiana, sino detener procesos fisiológicos. Y en algunos casos es para conservar las características de calidad. Por ejemplo, el caso de los helados. Esos productos no podemos transportarlos en cualquier temperatura. Tienen que obligatoriamente ser transportados en temperatura de congelación. Por lo tanto, la temperatura de almacenamiento o de transporte es muy importante como barrera para poder asegurar la calidad sensorial de lo microbiológica y nutricional de los alimentos. Una vez que establecemos cuál es el método de conservación que va a permitir controlar el problema, ya sea microbiológico o químico que tiene el alimento, es importante que consideremos ciertas condiciones básicas para poder definir que realmente ese método de conservación es el adecuado. Una de las importantes es pues que modifique al mínimo las características sensoriales y nutricionales del alimento, pues estamos asegurando que realmente el cliente compre ese alimento, porque de nada va a servir que baje la carga microbiana si sensorialmente es inaceptable o nutricionalmente. La otra es la eficacia, ¿verdad? Es muy importante sacar esos alimentos con mayor beneficio para la empresa. La ausencia de toxicidad, que vaya acorde a la capacidad económica de la empresa. Muchas veces se recomiendan procesos sumamente caros a empresas pequeñitas y entonces ahí nomás destruimos cualquier idea de negocio. Y por último, que sea amigable con el ambiente, que los alrededores de la empresa no se vea afectado ni el suelo, ni el agua, ni el aire. Les voy a dar un ejemplo de cómo vendrían las preguntas en el examen. Les recomiendo siempre que lean bien y traten de relacionar lo que yo les describo en cada pregunta con los temas que hemos visto en clase. Entonces, en este caso, si hablamos de preservación, ¿cuál sería el ejemplo de pregunta que vendría? Entonces, por ejemplo, los productores de tomate cherry envasan sus productos en bandejas plásticas perforadas y comercializan en los anaqueles refrigerados de los supermercados. Entonces, la pregunta sería, acorde con lo visto en la clase, el tratamiento de conservación se enfoca en la siguiente barrera. Hablamos de 5 barreras. Y entonces me salen varias opciones, me dice temperatura de procesamiento. Realmente no me está, en la información que está ahí, no me está dando ningún dato acerca de temperatura de procesamiento.
Me habla de temperatura de almacenamiento. Sí, ahí dice que la comercializan en anaqueles refrigerados y como hemos visto en otras clases, la refrigeración es de 0 a 10 grados centígrados. Disponibilidad de oxígeno. Sí dice que son bandejas perforadas, entonces realmente esta no es la barrera que me está conservando el alimento. Actividad de agua. Realmente no habla nada acerca de esa barrera. Y por último me dice ninguna de las opciones. Entonces realmente ese tratamiento de conservación se ha enfocado en que no es procesamiento, no es oxígeno, ni es actividad de agua. Es realmente la temperatura de almacenamiento en los anaqueles refrigerados de supermercado. Entonces la respuesta correcta es la opción B. Con estos jóvenes terminamos esta sesión, así que cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, pues espero verlos en la clase virtual del día martes. Lleven sus inquietudes para aclararlas y para que puedan realizar el control de lectura del día viernes. Gracias.